Nicolás Maduro acaba de enviar un inquietante mensaje a EU, que está sacudiendo las cosas. No se trata del típico vaivén político. Lo que ha dicho podría tener graves implicaciones para ambas naciones y para toda la región. ¿Podría ser este el punto de inflexión que todos hemos estado temiendo? No me importa, no me importa. Aquí quien decidió es el pueblo de Venezuela, no el gobierno de Estados Unidos. El anuncio. Han oído bien. Maduro afirma que Estados Unidos debería centrarse en sus propios problemas y dejar que Venezuela se ocupe de los suyos. Pero eso no es todo. Llega incluso a subrayar que solo las instituciones y el pueblo venezolano tienen derecho a decidir el futuro de su país, rechazando cualquier injerencia extranjera, especialmente del gobierno estadounidense. Justo cuando pensamos que el líder presidencial lo ha dicho todo, desestima las afirmaciones de Estados Unidos sobre los resultados electorales, cuestionando sarcásticamente cómo es posible que Estados Unidos tuviera observadores en los colegios electorales venezolanos. Suena interesante, ¿verdad? Sin embargo, eso no es nada comparado con la tormenta que han causado las recientes elecciones presidenciales en Venezuela. Está lejos de ser un acontecimiento político rutinario más. ¿Qué ha ocurrido realmente? Bueno, el Consejo Nacional Electoral, CNE, ha declarado ganador a Nicolás Maduro con 6,4 millones de votos, mientras que su oponente, Edmundo González, supuestamente recibió 5,3 millones. Pero aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. La oposición no se lo cree. Ellos mismos han hecho los cálculos, y parece que tienen una historia diferente que contar. Según sus cálculos, González obtuvo en realidad 6,89 millones de votos, casi medio millón más de los que el gobierno afirma que obtuvo Maduro. Una diferencia bastante significativa, ¿no le parece? Pero la historia no termina ahí. Associated Press, AP, hizo su propia investigación, analizando casi 24.000 actas de escrutinio. ¿Sus conclusiones? Bueno, González podría haber recibido más del doble de votos que Maduro. Eso es una bomba, sobre todo teniendo en cuenta que debería haber sido una elección justa desde el principio. Pero aún así, ¿cómo involucra esto a los EU? Parece ser un asunto interno de los venezolanos. Bueno, la controversia detrás de la elección fue lo que causó el revuelo, involucrando incluso a los EU. Tomemos, por ejemplo, la administración Biden. La organización había puesto todos sus huevos en la cesta de la oposición, reconociendo a González como el verdadero vencedor. Y cuando su elegido sea engañado, ¿qué creen que ocurrirá? EU probablemente empezaría a indagar sobre lo que realmente ocurrió. Eso es exactamente lo que ocurrió. El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, llegó a decir que había pruebas abrumadoras de que González era el más votado. Pero parece que no es solo EU quien había visto a la oposición de Maduro como el líder correcto. Estamos viendo un efecto dominó en toda América Latina. Países como Argentina, Costa Rica, Perú y Uruguay están calificando de fraudulento el resultado del CNE. Para hacer las cosas aún más interesantes, incluso el presidente de Brasil, Lula da Silva, que ha sido amigo de Maduro, está diciendo que no reconocerá los resultados hasta que haya una investigación adecuada. Ahora, creo que tienes una idea de la situación actual. Si añadimos eso a lo que Maduro ha dicho a Estados Unidos, ¿qué crees que se desencadenará? La imagen es bastante impredecible, ¿verdad? Sin embargo, las cosas aún no se han puesto picantes. Justo cuando crees que las cosas van a ir sobre ruedas mientras se anuncian los resultados al público, el CNE declara que no pueden hacer públicos los datos detallados de la votación. Tal respuesta es un gran no en el mundo de las elecciones justas. Imagínense al Centro Carter, una organización que supervisa elecciones en todo el mundo, afirmando que no pueden verificar ni respaldar los resultados del CNE. Es bastante sorprendente, ¿verdad? Hace que nos preguntemos hasta qué punto son seguras las instalaciones. Pero eso no es todo. La organización acaba de despertar y alega que han incurrido en una grave violación de los principios electorales. Para hacerlo aún más intrigante, Maduro se alineó con ella afirmando que hubo un hackeo masivo del proceso electoral. Sin embargo, por muy convincente que sea Maduro, parece que hay gente que no se cree la excusa. Jenny Lincoln, del Centro Carter, lo calificó de afirmación falsa. Sugirió que no había pruebas sólidas del supuesto hackeo. Lo que estamos viendo aquí es la definición real de un lío. Con estas cifras contradictorias, la protesta internacional y una grave falta de transparencia, está claro que estas elecciones distan mucho de estar decididas. La gran pregunta ahora es, ¿qué pasará después? ¿Habrá un nuevo recuento, nuevas elecciones u otra cosa? Una cosa es segura, seguiremos de cerca el desarrollo de los acontecimientos. Sin embargo, esta no es la primera vez que Maduro tiene conflictos con el gobierno estadounidense. Las dos partes siempre están enfrentadas. Maduro parece haber estado luchando contra los EU desde hace bastante tiempo,
tiene la costumbre de no andarse con rodeos cuando se trata de Estados Unidos. Ha llegado a acusar a Estados Unidos de librar una guerra económica contra Venezuela y ha prometido mantenerse firme contra lo que considera una injerencia extranjera en los asuntos de su país. Es como si trazara una línea en la arena y desafiara a Estados Unidos a cruzarla. Pero eso no es todo. Maduro ha rechazado los llamamientos de Estados Unidos y otros países para que se celebren nuevas elecciones. Se mantiene firme, insistiendo en que su reelección de 2018 fue legítima, a pesar de que se ha hablado mucho de fraude. Es como si dijera, he ganado limpiamente y punto. Pero lo que olvida es que la colisión no es solo entre los dos países. Hay personas que están sufriendo un duro golpe como consecuencia del choque entre los dos países. Por ejemplo, los altos cargos del gobierno de Maduro. Estados Unidos ha estado imponiendo un montón de sanciones a esos altos funcionarios, llegando incluso a la petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, parece que sus esfuerzos son en vano, ya que han estado presionando a Maduro para que renuncie, pero hasta ahora no está funcionando. Por otro lado, Maduro parece tenerlo todo calculado en la palma de su mano. Está redoblando la apuesta. Maduro sigue acusando a Estados Unidos de intentar orquestar un golpe de Estado y pidiendo apoyo a aliados como Rusia y Cuba. Es como una partida de ajedrez geopolítico de altas apuestas, y ninguna de las partes quiere hacer el primer movimiento. Pero aquí está el truco. Estados Unidos no está sentado sin hacer planes. Han hecho más de 300 designaciones de individuos y entidades en Venezuela desde 2017, utilizando órdenes ejecutivas y la ley Kingpin. Pero eso no es todo. Incluso están revocando visados a diestro y siniestro para evitar que los partidarios de Maduro viajen a EU. Es como si quisieran aislar a Maduro y a su círculo íntimo. Crisis interna y represión gubernamental. ¿Qué significa todo esto? Bueno, para empezar, está profundizando la crisis política y económica en Venezuela. Estamos hablando de escasez de alimentos y medicinas, inflación disparatada y millones de personas huyendo del país. Es una crisis humanitaria que empeora día a día. Pero eso no es todo. También existe la preocupación de que este enfrentamiento pueda provocar más inestabilidad y violencia en Venezuela. Algunos incluso susurran sobre la posibilidad de una intervención militar por parte de Estados Unidos o sus aliados. Es una idea que asusta, ¿verdad? Pero no se trata solo de Venezuela. Esta situación está conmocionando a toda la región. La mayoría de los emigrantes venezolanos siguen en Sudamérica, alrededor del 80%. Se trata de países en desarrollo que ya están luchando por mantener a su propia población, y ahora tienen que hacer frente a una enorme afluencia de refugiados. Esto supone una presión sobre los recursos y, desgraciadamente, provoca un aumento de la xenofobia en algunos lugares. Sin embargo, es bastante sorprendente que los dos toros que se enfrentan no se fijen en las crisis actuales. Tomemos, por ejemplo, el comportamiento de Estados Unidos. Bueno, están trabajando duro para reunir algún apoyo internacional para presionar a Maduro, echándole la culpa de las crisis actuales. Es como si estuvieran jugando al juego de la culpa. Han llegado a trabajar con socios de todo el mundo para ayudar a los venezolanos a restaurar la democracia y al mismo tiempo culpar a Maduro. La situación es bastante delicada, ¿verdad? Pero aquí está el giro. Parece que Maduro también cuenta con algunos países que le echan una mano de apoyo. Tomemos países como China, por ejemplo. Aunque no son exactamente fans de Maduro, parecen preferirlo a la incertidumbre de un cambio democrático. Cuando se observa la situación desde la perspectiva de un analista político, se ve claramente que es un caso de táctica de «el enemigo de mi enemigo es mi amigo». Al final, lo que ocurra en Venezuela podría tener consecuencias de largo alcance. Podría enviar un mensaje a otros líderes autoritarios sobre si Estados Unidos cumple sus compromisos. ¿Y para el pueblo venezolano? Bueno, están atrapados en medio, esperando un retorno a la democracia y una oportunidad para reconstruir su país. Ahora, puede que estés pensando, ¿por qué no pueden rebelarse los venezolanos si son ellos los que se están viendo afectados por las acciones de su gobierno? Bueno, ellos han estado tratando de tomar este camino. Sin embargo, parece que no pueden escapar de la mirada de Maduro. Desde las elecciones presidenciales del 28 de julio, hemos visto una ola masiva de protestas que se extiende por toda Venezuela. La gente sale a la calle en masa, exigiendo respuestas y justicia. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, estamos hablando de la asombrosa cifra de 6.956 protestas solo en 2023. Es decir, unas 19 protestas cada día. Y mira esto, el 80% de estas protestas son para exigir derechos económicos y sociales básicos. Pero aquí es donde se pone realmente aterrador. La respuesta del gobierno a estas protestas ha sido, como mínimo, brutal. Estamos viendo cómo las fuerzas de seguridad hacen un uso ilegítimo de la fuerza y otras medidas represivas para reprimir a los manifestantes. Sorprendentemente, las cifras son bastante impactantes.
Más de 2.000 personas han sido detenidas solo por manifestarse contra Maduro o cuestionar sus pretensiones de victoria. Sin embargo, estas cifras no son nada comparadas con el coste humano de la represión. Según Foro Penal, un grupo de derechos humanos de Caracas, al menos 11 personas han perdido la vida en esta revuelta postelectoral. Y no se trata solo de las cifras, sino del miedo que se extiende por las comunidades. Los habitantes de barrios de bajos ingresos, como Katia, en Caracas, incluso están borrando los vídeos de las manifestaciones de sus teléfonos, preocupados por la posibilidad de que el gobierno esté rastreando las redes sociales para identificar a los críticos. Es bastante chocante, ¿verdad? Pero no solo la gente tiene miedo, también los líderes de la oposición. Por ejemplo, Edmundo González, candidato presidencial de la oposición, y María Corina Machado, han sido las figuras clave de la oposición para Maduro. Pero ahora, están en una situación realmente difícil. Incluso han llegado a esconderse de la mirada de Maduro. ¿La razón? Dicen que tienen miedo de ser arrestados o incluso asesinados. Sorprendentemente, sus temores no son infundados. Maduro y sus partidarios han amenazado abiertamente con encerrarlos a ambos. Pero la historia no acaba aquí. La situación se recrudeció cuando González y Machado dieron un paso audaz. Hicieron un llamamiento a las Fuerzas Armadas para que abandonaran su apoyo a Maduro y dejaran de reprimir a los manifestantes. Escribieron un largo mensaje en el que decían cosas como: apelamos a la conciencia de los militares y policías para que se pongan del lado del pueblo y sus familias. Sin embargo, esto no sentó bien al gobierno. La fiscal superior de Venezuela anunció una investigación penal contra González y Machado. Se les acusa de delitos muy graves: usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar miedo y conspiración. Es una clara señal de que el gobierno está estrechando el cerco sobre cualquier forma de disidencia. Pero, para ser honestos, la respuesta del gobierno a todo este malestar ha sido dura, por decirlo suavemente. Maduro no se contiene. Ha declarado que no habrá piedad para sus opositores. Para hacer las cosas aún más sorprendentes, incluso ha ido tan lejos como para anunciar que están reformando 2 prisiones dominadas por bandas para hacer espacio para un esperado aumento de encarcelamientos de opositores. Pero no se trata solo de encerrar a la gente. El gobierno está utilizando algunas tácticas bastante sofisticadas para silenciar a la disidencia. Han lanzado una aplicación llamada VENAP, que originalmente estaba pensada para informar de cosas como cortes de electricidad. Ahora se está utilizando para animar a la gente a denunciar a los manifestantes que cuestionan la reelección de Maduro. Es un hecho aterrador que está suscitando serias preocupaciones en materia de derechos humanos. Sin embargo, eso es solo una pequeña fracción de la situación actual. La represión está teniendo un efecto escalofriante en la sociedad. Phil Gunson, analista del International Crisis Group, lo expresa sin rodeos. No solo está desalentando las protestas, la gente tiene miedo de salir a la calle y punto. Es como si existiera la sensación de que cualquiera puede ser detenido y detenido como sospechoso de subversión en cualquier momento. Impacto económico y humanitario. Sin embargo, en el lado bueno de las cosas, Estados Unidos está realmente subiendo la temperatura en el régimen de Maduro. No se andan con rodeos, eso está claro. Washington ha estado liderando la carga con sanciones contra Maduro y sus compinches. Pero aquí es donde se pone interesante. No se detienen ahí. Los EEUU amenazan ahora con aumentar estas medidas si Maduro intenta detener a líderes de la oposición como María Corina Machado o Edmundo González Urrutia. Es bastante interesante, ¿verdad? Pero eso no es todo. Francisco Mora, embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos, lo dijo sin rodeos. Dijo que la detención de estas figuras de la oposición podría movilizar aún más a la comunidad internacional, incluso a aquellos que podrían ser algo simpatizantes y no quieren agitar demasiado las cosas en Venezuela. Es como si estuvieran retando a Maduro a probar las aguas si tiene las agallas. Pero hay algo más que una simple demostración de fuerza diplomática. Estados Unidos tiene serios intereses estratégicos en juego. Les preocupa que Venezuela se convierta en una cabeza de playa para algunos de los mayores rivales de Estados Unidos. Estamos hablando de Rusia, China e incluso Irán. Es como si trataran de evitar que estas potencias se acomoden demasiado en su propio patio trasero. Sin embargo, no podemos centrarnos únicamente en la implicación de Estados Unidos e ignorar a los que están más cerca de Venezuela, la diplomacia latinoamericana. Estos países latinoamericanos parecen ser los que desempeñan un papel crucial en todo este embrollo. Brasil, Colombia y México son como los hermanos mayores de la región y están tratando de intervenir y arreglar las cosas. En concreto, estos países se mueven en una cuerda floja. Por un lado, no reconocen abiertamente la victoria de Maduro, pero por otro, tampoco se ponen exactamente del lado de la oposición.
Es como si estuvieran tratando de encontrar un término medio en una situación muy delicada. Pero eso no es todo. Los presidentes de estos países están planeando tener una charla para ver cómo hacer que Maduro publique los resultados de las votaciones. Están presionando por la transparencia, pero lo están haciendo de una manera que no aliena por completo al gobierno de Maduro. Eso sí que es ir sobre seguro. Pero aquí es donde se pone realmente interesante. El presidente de Brasil, Lula, y el presidente de Colombia, Petro, ambos líderes de izquierda, están adoptando un enfoque más cauteloso. No están precisamente animando a Maduro, pero tampoco lo están criticando. Petro incluso dijo: "No es un gobierno extranjero el que debe decidir quién es el presidente de Venezuela". Es como si intentaran caminar por la cuerda floja entre apoyar la democracia y no entrometerse demasiado en los asuntos de su vecino. En general, la comunidad internacional se limita a insistir en un punto clave: la transparencia. Quieren ver los recibos, por así decirlo. La Organización de Estados Americanos, OEA, intentó aprobar una resolución para presionar más a Maduro para que mostrara pruebas de que ganó legítimamente las elecciones. Pero aquí está el truco: no se aprobó. Algunos países se abstuvieron, otros se ausentaron, y simplemente no obtuvo los votos que necesitaba. Pero eso no significa que la lucha por la transparencia haya terminado. De hecho, está lejos de ello. El Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, las únicas misiones internacionales de observación acreditadas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, exigen acceso a toda la información sobre el proceso electoral. Quieren hacer sus propios informes imparciales, basados en los acuerdos que hicieron con las autoridades venezolanas. El mensaje de la comunidad internacional es claro: si Venezuela no garantiza un informe completo y transparente de los resultados electorales, corre el riesgo de perder canales diplomáticos vitales y enfrentarse a un nuevo aislamiento. Esto demuestra hasta qué punto el sistema electoral venezolano está bajo escrutinio. Pero las cosas no son tan sencillas. La mirada que las potencias internacionales dirigen a Venezuela no es la típica. Verán, la mayoría de los puestos en el tribunal están ocupados por aliados del gobierno, lo que ha planteado serias dudas sobre su neutralidad. Por si fuera poco, las elecciones tampoco fueron un ejemplo de democracia. Y por si esos no fueran suficientes problemas para el gobierno venezolano, añadieron el asunto más flagrante: la prohibición gubernamental de que María Corina Machado ocupe un cargo. Con semejantes decisiones, parece que el gobierno venezolano no saldrá pronto del punto de mira. Para colmo de males, también han detenido arbitrariamente a decenas de personas por motivos políticos. Es como si tuvieran la costumbre de añadir un problema a otro. ¿O es que estaban tratando de apilar la baraja incluso antes de que empezara el partido? Es una broma. Pero aquí está el problema. El CNE se ha negado a publicar estas hojas de recuento. Es como si estuvieran reteniendo la clave de respuestas y no dejaran que nadie la vea. Estados Unidos incluso les ha llamado la atención por no publicar los resultados completos en las 48 horas que exige la ley venezolana. Pero la historia no acaba ahí. Un análisis de AP de casi 24.000 actas de escrutinio, que representan el 79% de las máquinas de votación, mostró algunos resultados sorprendentes. Según sus cálculos, el opositor Edmundo González recibió 6,89 millones de votos, casi medio millón más de los que el gobierno afirma que obtuvo Maduro. Sin embargo, la comunidad internacional no se queda de brazos cruzados. Están pidiendo a las autoridades venezolanas que lleven a cabo un recuento de votos justo y transparente. El Centro Carter y el panel de expertos electorales de la ONU, como únicas misiones internacionales de observación técnica acreditadas por el CNE, deberían tener acceso a toda la información del proceso electoral. Pero hasta ahora, parece que Venezuela se guarda las cartas. Entonces, ¿cómo va a afectar esto a las masas? Bueno, la oposición está dando la voz de alarma, y las cosas no pintan bien. María Corina Machado, a quien ni siquiera se le permitió presentarse a las elecciones, está pintando un panorama sombrío. Ella dice que si Maduro decide aferrarse al poder por la fuerza, podríamos ver una ola de migración como nunca antes. Estamos hablando de 3, 4 o incluso 5 millones de venezolanos marchándose en muy poco tiempo. Es una cifra asombrosa, sobre todo si tenemos en cuenta que más de 7 millones de venezolanos ya han huido desde que Maduro asumió el poder en 2013. Sin embargo, esa no es la única secuela de toda esta situación. La situación económica en Venezuela es, francamente, un desastre. Maduro ha estado supervisando una crisis económica sin precedentes, con una caída del PIB del país de la friolera del 80%. Eso no es solo una recesión, es una caída libre económica, y está golpeando a la gente donde más le duele, en sus carteras y en sus mesas. Permítanme darles algunas cifras que les harán girar la cabeza. Según el Centro de Documentación y Análisis Social, en octubre,
Una familia de 5 miembros necesitaba unos $494 para una cesta mensual básica de alimentos. Pero aquí está el truco. El salario mínimo mensual era de solo $3,67. No hace falta ser un genio de las matemáticas para darse cuenta de que eso no cuadra. Y no se trata solo de alimentos. Estamos hablando de una grave carencia de productos de primera necesidad. Casi el 75% de los hogares no tienen acceso regular a agua potable. Y, según Venezuela, más de una cuarta parte de los hogares come menos de 3 veces al día, y casi el 23% pasa días enteros sin comer. Es algo desgarrador. Sin embargo, esto es solo el principio. La situación de los derechos humanos es aún peor. Ha habido numerosos informes de que los agentes de Maduro han cometido asesinatos arbitrarios o ilegales, incluidas ejecuciones extrajudiciales. Tampoco se trata solo de violencia física. Estamos viendo casos de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. Para empeorar las cosas, el sistema penitenciario es una pesadilla. Las condiciones en la mayoría de las prisiones son duras y ponen en peligro la vida debido al hacinamiento, la escasez de alimentos, las condiciones sanitarias inadecuadas y la mala atención médica. Y no solo sufren los delincuentes. A los presos políticos se les niega tratamiento médico adecuado mientras están detenidos. Es bastante chocante, ¿verdad? Pero eso no es todo. La libertad de expresión también está siendo atacada. Altos dirigentes y figuras afines a Maduro están acosando e intimidando a los medios de comunicación privados y a los periodistas de la oposición. Utilizan amenazas, confiscaciones de bienes e incluso investigaciones penales para silenciar a las voces disidentes. Pero la historia no acaba ahí. El sistema sanitario es un caos. Casi 3/4 partes de los centros sanitarios públicos sufren escasez de medicamentos, aparatos y personal. En el 90% de los casos, los pacientes tienen que traer su propio material quirúrgico. Está muy lejos de lo que debería ser un sistema sanitario operativo. Al final, está claro que el pueblo venezolano está soportando la peor parte de esta crisis. Desde la amenaza de un éxodo masivo hasta las graves dificultades económicas y las violaciones de los derechos humanos, el impacto en los ciudadanos es profundo y de largo alcance. Es una situación que exige atención y acción urgentes por parte de la comunidad internacional. Esto nos hace preguntarnos aún más. ¿Cuál podría ser el escenario futuro más prometedor para Venezuela en esta crisis en curso? Escenarios futuros y esfuerzos diplomáticos. Una de las vías más prometedoras es la diplomacia. Estados Unidos y otras potencias occidentales están presionando para restaurar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela. Están utilizando un enfoque de palo y zanahoria, aumentando la presión política y económica sobre el régimen de Maduro, al tiempo que ofrecen incentivos para el cambio. Un actor clave en este baile diplomático es la Unión Europea. Están trabajando en la coordinación de su política hacia Venezuela con otros actores clave, especialmente Estados Unidos y estados latinoamericanos afectados como Colombia y Brasil. La UE también está presionando para que el gobierno de Maduro admita observadores electorales de la UE para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Esto podría cambiar las reglas del juego para garantizar un proceso electoral justo y transparente. Ahora bien, aquí es donde las cosas podrían complicarse. Si Maduro se siente acorralado, podría optar por redoblar sus tácticas autoritarias. Ya hemos visto señales de ello. Después de que la UE renovara las sanciones a figuras concretas del gobierno, el negociador jefe de Maduro amenazó con retirar el compromiso de invitar a observadores electorales de la UE. Es como el juego de la gallina, con ambas partes, esperando a ver quién pestañea primero. También existe el riesgo de una intervención militar. Algunos en la oposición y entre la diáspora venezolana lo ven como la única forma de sacar a Maduro del poder. Pero déjenme decirles que ese es un camino peligroso. Podría conducir al colapso del Estado y a la anarquía, con milicias armadas y colectivos sembrando el caos en las principales ciudades. De cara al futuro, las elecciones presidenciales de 2024 podrían ser un punto de inflexión. Ofrecen la oportunidad de avanzar en la causa de una salida negociada a la prolongada crisis política de Venezuela. Pero el equilibrio es delicado. Si se enfrenta a la disyuntiva entre unas elecciones competitivas que le dejen fuera del poder y una represión que intensifique el aislamiento internacional de Venezuela, Maduro podría optar por lo segundo. El reto para los gobiernos extranjeros en 2024 es garantizar que esta oportunidad no se desaproveche. Tienen que empujar a ambas partes, pero especialmente al gobierno, hacia una política más plural, unas condiciones electorales más equitativas y la restauración de las instituciones estatales y el Estado de Derecho en Venezuela.
Aunque no se logre un traspaso pacífico del poder en 2024, aún hay esperanza para el futuro. Las elecciones legislativas de 2025 podrían presentar una oportunidad para la cohabitación entre un gobierno chavista y una Asamblea Nacional controlada por la oposición. Pero para que esto ocurra, necesitamos evitar la acritud sobre las condiciones electorales y asegurar la participación de la oposición en 2024. Al final, el camino hacia la estabilidad a largo plazo en Venezuela será probablemente un maratón, no un sprint. Requerirá paciencia, diplomacia y voluntad de compromiso por todas las partes. Pero con las medidas adecuadas, existe la esperanza de un futuro mejor para el pueblo venezolano. En resumen, la situación en Venezuela presenta una compleja red de retos políticos, económicos y humanitarios. La controvertida victoria electoral de Maduro ha desatado protestas generalizadas y el escrutinio internacional, profundizando la crisis política del país. La dura represión de la disidencia por parte del gobierno, unida a las graves dificultades económicas, tiene un profundo impacto en los ciudadanos venezolanos, lo que puede provocar un éxodo masivo y preocupaciones en materia de derechos humanos. De cara al futuro, es probable que el camino hacia la estabilidad en Venezuela sea largo y difícil. Los esfuerzos diplomáticos y la presión internacional podrían desempeñar un papel crucial para impulsar al país hacia procesos más democráticos. Las próximas elecciones presidenciales de 2024 podrían ser un punto de inflexión y ofrecer la oportunidad de avanzar en la causa de una solución negociada. Sin embargo, el riesgo de una escalada de tensiones sigue siendo alto, por lo que es esencial que todas las partes implicadas actúen con cautela y trabajen hacia una resolución pacífica que priorice el bienestar del pueblo venezolano. ¿Qué opina del inquietante mensaje de Maduro? Háznoslo saber en los comentarios de abajo. Haga clic en la tarjeta en pantalla para ver más actualizaciones recientes. Manténgase a salvo y nos vemos en el próximo vídeo.